El día de ayer Boca estuvo a minutos de una hazaña histórica. Estuvo realmente muy cerca de rascarle un empate a nadie menos que el Bayern Múnich, y hubiera sido un empate que lo dejaba a Boca a las puertas de la clasificación porque le tocaba definir con el Auckland y después el Benfica tenía que definir con el Bayern. Pero Boca no pudo aguantar los 90 minutos, esa intensidad con la que atacaba y llegaba el Bayern. Fuera de eso, yo pienso que realmente tiene un mérito enorme el partido que hizo ayer Boca. Yo creo que en el momento en el que se conocieron los grupos del Mundial de Clubes, el hincha de Boca más optimista ni se hubiera imaginado el resultado con Benfica y mucho menos el del Bayern. La realidad es que Boca llegaba con muchas dudas a este Mundial de Clubes, con un nuevo técnico que ni siquiera había debutado, y te tocaba un grupo con Benfica, un Benfica que en el año le había hecho uno de los mejores partidos al Barcelona, y por otro lado te tocaba el poderosísimo y siempre respetable Bayern Múnich, un Bayern Múnich que arrancó el Mundial de Clubes ganando 10-0. Entonces yo creo que el hincha de Boca debe tener muchas sensaciones encontradas, porque antes de que se jueguen los dos partidos, si yo venía y te decía, che, ¿me firmás empatar con el Benfica y perder por un gol contra el Bayern? Yo creo que cualquiera te decía que sí. El tema también es cómo se dieron esos resultados, porque en el caso del partido con Benfica, Boca arranca ganando 2-0 y muy rápido. Después termina cometiendo un penal sonso y se lo terminan empatando en el segundo tiempo. Y en el caso del Bayern, el Bayern Múnich fue en el primer tiempo escandalosamente superior a Boca. Boca no pudo pasar la mitad de la cancha, todo era un pelotazo arriba, la recuperaba el Bayern y volvía a construir una nueva jugada. Tuvo 1000 chances el Bayern Múnich, pero bueno, ya vamos a entrar después en el partido. Pero termina pasando algo parecido, porque Boca se encuentra con un empate parcial que era encontrar agua en el desierto. Y era un empate muy significativo porque después tocaba el Auckland City, el más factible del grupo, y cagándola a goles, Boca clasificaba 100%. Entonces, como digo, hay un gran contraste y bastante entendible entre el primer y segundo tiempo, porque el primer tiempo fue todo el Bayern Múnich. El Bayern se pudo haber ido al entretiempo ganando 2-3-0. Empiezan anulándole ese gol olímpico al Bayern, para mí correctamente anulado. Claramente la presencia de Gnabry limita el rango de movimiento de Marchesín. Se encuentra con ese golazo de Harry Kane que lo pone en ventaja al Bayern. Y después el Bayern se pierde una cantidad considerable de ocasiones claras para ponerse 2-0. Y el Bayern estaba perdonando bastante. Vos sabías que si el Bayern se iba 2-0 al entretiempo, el partido estaba terminado. Y llegábamos al entretiempo con un Boca que no sabía cómo reaccionar, no le duraba más de 10 segundos la pelota. Pero al saber que es fútbol y la diferencia era solamente de un gol, la ilusión de Boca seguía. En el segundo tiempo yo vi que Boca hizo el cambio de chip que necesitaba. Se ordenó mejor, se animó a tener un poco más la pelota y se encuentra con ese señor golazo de Merentiel después de una gran asistencia de Velasco. Pero la jugada individual que hace Merentiel, cómo se inventa el espacio para quedar mano a mano con ese autopase que lo deja pagando al defensor y después quedando frente a frente nadie menos que con Manuel Neuer. No le tembló el pulso en lo absoluto, termina sellando un empate parcial que era histórico. Un Merentiel que realmente yo me saco el sombrero, me parece un jugadorazo, un delantero del carajo, capitán de Boca, mete gol contra el Benfica, mete gol contra el Bayern Múnich. La verdad que en el buen sentido es un escándalo. Y Boca se termina encontrando con el empate porque Boca sabía que el Bayern era superior y Boca lo había perdonado pero bastante de cara al inicio del segundo tiempo. Y cuando vieron que el Bayern había bajado un poquito la guardia y Boca estaba mucho más conectado que en el primer tiempo, aprovecharon la que tuvieron, Merentiel definió como los dioses y empató el partido. Que sí, en una cuestión estadística capaz no era merecido el empate, pero tampoco se puede pretender que Boca le llegue 10 veces al Bayern Múnich como sí puede llegar del Bayern Múnich a Boca, y de hecho lo hizo. Entonces, por cómo se venía dando el partido, por cómo se venía dando el Mundial de Clubes en general, Boca estaba en una situación ideal. Pero el Bayern en ningún momento dejó de atacar, en ningún momento bajó la intensidad, es más, considero que fue gradualmente superior. Y después a 7 minutos del final, Boca ya no podía estar al 100% para defender a cada jugador, tapar cada espacio. Y Harry Kane, que para mí fue la figura de la cancha, termina aguantando muy bien la pelota, termina descargando con Olise. Y un Olise que había tenido un muy mal primer tiempo bajo mi punto de vista, porque quería jugar solo, quería hacer todo lo individual. Y el Bayern es un equipo 100% colectivo. Y a uno realmente lo desesperaba porque perdía todas las pelotas porque quería jugar siempre la individual, individual, la individual. Y estaba frente a un Lautaro Blanco que tuvo un gran partido el día de ayer. Pero así todo, con el mal y egoísta partido que había tenido Olise, tuvo el privilegio de meter ese golazo que lo deja a Boca en la cornisa. A partir de ese gol fue como un golpe de knockout para Boca, porque en el momento en el que vos podés tener una jugada clara en 66 minutos y lográs meterla y el equipo rival encima sube la intensidad, a la que te meten un gol, ya sabés que es prácticamente imposible. Y no es que después del gol de Olise el Bayern se tiró atrás y se puso a defender, todo lo contrario, subió más la intensidad y desde el gol de Olise hasta el final del partido fue todo el Bayern. Entonces termina el partido, Boca no pudo hacer esa hazaña de rascar un empate histórico y el Bayern termina llevándoselo por 2-1. Entonces claro, es lo que decía antes, al hincha de Boca yo creo que le queda una impotencia porque
pudieron haber rascado un empate, estuvieron realmente a minutos de mantenerlo. Que sí, que si hablamos de meritocracia, el Bayern merecía ganar, yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero una vez que te encontrás en la situación en donde empatás un partido totalmente perdible, uno quiere defender el resultado como sea y te firma que se termine en ese momento el partido. Pero quedaba todavía un gran margen de tiempo y el Bayern, como digo, fue cada vez más intenso y termina llevándose el partido. Y como dije, lo mismo pasaba con el Benfica, porque no es simplemente que bueno, empataste el partido, porque empataste 2-2 cuando habías empezado ganando 2-0. Y esa sensación me imagino que es todavía peor que la del Bayern, y eso que lo del Bayern fue una derrota, no sacaron puntos, pero con Benfica, a pesar de haber sacado un punto, Boca había empezado ganando 2-0, de forma rápida, sorpresiva. El Benfica no sabía cómo reaccionar, y fue por ese penal que terminan haciendo sobre el cierre del primer tiempo que terminan abriendo un partido que, si llegaban al entretiempo 2-0, estaba totalmente cerrado. Entonces yo creo que Boca posiblemente se termine quedando eliminado de este Mundial de Clubes. No fue porque ayer el Bayern a 7 minutos del final se lo ganó, fue porque no supo mantener el resultado con el Benfica. Porque con el Benfica Boca tenía una ventaja de 2 goles, en cambio con el Bayern empatabas un partido en la única jugada que tuviste y quedaban todavía 25 minutos. Era mucho más factible que Boca pierda ese partido. Por eso yo creo que el hincha no tiene nada que reprocharle a los jugadores. Del lado del Bayern, como dije, para mí la figura fue Harry Kane. Gran partido, enorme partido de Harry Kane, un golazo el primero que mete. Jugó también muy bien para mí Kingsley Coman, totalmente desequilibrante, más que nada en el primer tiempo hizo realmente lo que quiso. Olise, como digo, en el primer tiempo causaba desesperación porque quería hacer literalmente todo de él, pero termina metiendo el gol que le da la victoria al Bayern Múnich. Después defensivamente el Bayern en general yo creo que tuvo un buen partido, pero bueno, la única que dejaron pagando, Merentiel terminó vacunando. No solo Merentiel, que para mí fue la figura de Boca en este Mundial de Clubes, también Bataglia para mí tuvo un gran partido contra el Benfica, un decente partido con el Bayern Múnich. El partido de Ayrton Costa la verdad que me gustó, siento que realmente hizo lo que pudo en una tarea tan complicada como es marcar a Harry Kane. Y también, como dije antes, me gustó mucho Lautaro Blanco, que en gran parte fue gracias a su gran tarea defensiva que Olise termina teniendo el primer tiempo que tuvo, que como dijimos, fue totalmente desastroso. Los puntos que sí te digo que para mí no estuvieron tan finos en Boca, por un lado Advíncula, que yo entiendo igualmente que defender a Coman debe ser un dolor de huevos, y por otro lado Palacios. Yo creo que termina siendo un gran responsable porque no termina teniendo un buen rendimiento en este Mundial de Clubes, y es esencial que sea muy participativo en la posición en la que juega, porque yo creo que él debería ser como el creador de juego ofensivo, y hoy Boca con Palacios no encuentra eso, y es una de las razones principales por la que Boca no generó mucho que digamos. Así que no tanto en el resultado en sí, sino más en la creación de juego de Boca y en las oportunidades que pudo generar, yo creo que Palacios es uno de los máximos responsables. Así es como quedó el grupo. Recordemos que el Benfica venció por 6-0 al Auckland City. Es un detalle no menor porque yo creo que Boca va a terminar quedándose eliminado más por la diferencia de gol que por otra cosa. Porque yo, si les soy totalmente sincero, creo que el Bayern Múnich va a vencer al Benfica. No creo que vaya a jugar a media máquina o a firmar el empate o lo que sea. Porque si se la juega al Bayern Múnich, corre el riesgo de perder ese partido y de esa forma clasificaría como segundo. Entonces yo sinceramente creo que el Bayern va a terminar clasificando como primero, va a ganarle al Benfica. Es muy superior el Bayern Múnich al Benfica, es mucho más equipo bajo mi punto de vista. El tema está en que yo no sé si veo a Boca metiéndole tantos goles al Auckland City como sí lo hizo el Benfica. Pero reitero, no lo terminaría de dar por muerto a Boca. Por más de que es un panorama excesivamente complicado, yo creo que Boca tiene que llegar al partido contra el Auckland City con la garantía de que el Bayern Múnich va a vencer al Benfica. Pero bueno, gente, hasta acá el video. El Bayern Múnich se aseguró el pase a los octavos de final de este Mundial de Clubes. Para mí está dentro del top 2, top 3 candidatos, pero de base. El hincha de Boca yo creo que está en la delgada línea de sentirse orgulloso por el equipo, pero también de sentir bastante impotencia, porque fueron dos resultados que pudieron haber sido muy distintos para el beneficio de Boca, haciendo énfasis en que lo que más debe causar impotencia seguramente es ese partido con el Benfica, porque está claro que es el partido mano a mano para el segundo puesto, pero no es lo mismo jugar contra el Bayern en la segunda fecha, donde tiene que ganarte para asegurarse la clasificación, a que jugar contra el Bayern en la tercera fecha, donde ya está clasificado. Aunque reitero, yo creo que el Bayern Múnich va a ganar al Benfica igualmente. Así que quiero saber qué piensan ustedes, los invito a que me dejen algo en la caja de los comentarios. Quiero escuchar al hincha de Boca, quiero ver si está optimista, si piensa que se puede llegar a dar el milagro. Que yo les soy completamente sincero, no lo veo tan imposible como parece. Pero bueno, veremos qué termina pasando. Nosotros nos veremos en el próximo video, que seguramente sea analizando el grupo C y el grupo D en mayor profundidad. Hoy juega River con el Monterrey. Si River gana, que para mí
tiene que ganar ese partido, se asegura la clasificación a los octavos de final, y sabiendo que Monterrey empató con el Inter, yo creo que River tiene altas chances de clasificar como primero de grupo. El hincha de Boca yo creo que también lo que tiene que pedir es que Boca no baje de la intensidad con la que jugó este Mundial de Clubes, porque la realidad es que Boca se recontraplantó, en los papeles no iba a llegar como llegó, porque te tocaba primero el Benfica, después te tocaba el Bayern Múnich, tenías un nuevo técnico que ni siquiera había debutado, el desempeño de Boca venía siendo bastante irregular, pero yo creo que terminaron sintiendo la camiseta y en cuanto a desempeño futbolístico se habla, no se puede pedir mucho más. Pero bueno gente, muchas gracias por ver, muchas gracias por bancar y nos vemos nosotros en el próximo video. Chau chau.